Hola. Bueno, pues bienvenidos otro día más a Generación Lectora y bueno, voy a esperar un poco a que se una gente, a dar tiempo, porque si no me voy a poner a explicar las cosas y no hay nadie que me escuche. Pero bueno, para ir introduciendo un poco, hoy vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de este libro tan chulo y de este otro libro tan chulo y sobre todo vamos a hablar con sus autoras, que ahora las presentaremos y entrarán para poder hablar con nosotras y bueno, esperamos 5 minutitos, bueno, 5 minutitos, un par de minutitos que se una alguien. Y bueno, mientras esperamos que se empiecen a meter las primeras personas, que ya lo hemos anunciado también por Twitter y eso, sobre todo recordaros que dentro de no mucho va a salir ya nuestra antología de temática de San Valentín, bueno, de amor, salud mental, que va a ser muy chula y tenemos unas invitadas impresionantes, unos relatos y unos poemas impresionantes y un súper prólogo que, bueno, ya lo anunciamos con Abadro, que nivelón, acorde con todo el nivel que tenemos. Y bueno, como ya somos unos poquitos por aquí, vuelvo a lo que nos importa, poesía. Sofía Guardiola, Irene Nicolás, que van a entrar a hablar un poquito con nosotras. Hola. 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 Bueno, pues poesía, mujeres poetas, maravilloso. Os podéis presentar un poquito para que os conozcan por nuestro querido chat. Que la gente del chat podéis hablar, podéis decirnos todo lo que queráis, que os leemos. Vale, pues venga, empiezo yo. Venga. Nada, yo soy Irene Nicolás, soy poeta, profesora y también soy editora en la Carmencita Editorial junto a Lana Corujo. Y nada, yo escribí este poema, siempre lo cuento, una tarde de verano que estaba en el pueblo y dije, bueno, pues vamos a ello, porque además hablo de las mujeres del pueblo, de las mujeres de mi familia, de mi tía, de mi madre, de mi abuela, un poco de la nostalgia, la adolescencia, todo un poquito. Entonces, pues eso, me podéis encontrar en Historia Morada en Twitter, Historia Morada en Instagram. Pues nada, yo soy Sofía, historiadora también, historiadora del arte, y pues yo escribí un poemario que no tengo ahora en casa, pero bueno, os lo pueden enseñar ella. Y nada, lo escribí así en unos meses, o sea, yo siempre escribo en cuadernos y un poco lo dejo ahí y nunca se vuelve a saber, pero con esto iba llenando un cuaderno además muy bonito y me iba pareciendo como que tenía forma lo que escribía para formar parte pues de una unidad, de un libro. Y nada, así surgió. Es un poco, pues nada, de la nostalgia, el paso del tiempo, la entrada en la edad adulta y todo esto. Bueno, yo también tengo un libro ahí, entonces, pues bueno, vamos a hablar un poquito así en general de poesía. Entonces, para iniciar como yo un poco la conversación, pues bueno, creo que tenemos en parte temáticas un poco comunes, sobre todo a lo mejor el tema de la mujer, tema de pérdida de familiares, bueno, en general de las mujeres, de las figuras de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de Sofía, todo es una perspectiva, pues como ha dicho ella, mucho más animal, más visceral. Y pues os quería decir si todo este tipo de temáticas, en vuestro caso, son, digamos, buscadas, es una cosa que os ha salido de forma más natural, las dos cosas que puede ser también. Contadme. Respondo yo si queréis. Sí, venga, dale. Venga. Vale, pues nada, en mi caso es un poco las dos cosas. O sea, al principio sí que me salía más natural, pero también es porque todos los libros que yo leo son así, las películas que veo y entonces era como que mi lenguaje pues se basa en lo que yo pues consumía antes, pero cuando empecé a hacerlo sin querer vi que me gustaba.
Entonces ahora ya sí que cuando escribo poemas, a lo mejor si son con otro lenguaje o con, no sé, otra iconografía, me cuesta más verlos como propios y en cambio esto que empezó siendo como algo al azar, ya sí que lo veo como más mío. Y no sé, a mí siempre me había obsesionado mucho como encontrar un lenguaje que fuera, que se ajustara a las cosas que yo quería decir y entonces me alegré mucho de en ese libro haber entrado en ese lenguaje que es verdad que es un poco siniestro a lo mejor, no sé, oscuro, tampoco creo que sea siniestro y no sé, que me parece muy mío ahora, así que eso. Qué guay. Yo al final lo tiro un poco todo a casa. O sea, historiadora, al final me llevo un poco al pasado, a las mujeres del pasado, que yo además creo que las mujeres del pasado que viven en los pueblos son una parte enorme de la historia y que no se habla nunca de ellas. Entonces me gusta rescatar todo eso, la España vaciada, mujeres en la historia, mujeres de mi vida. Entonces a partir de la carrera y a partir de pasar ahí los veranos, las navidades, las Semanas Santas, pues intentar hacer un lenguaje de, bueno, vamos a extraer esto bueno, de los libros de historia no, porque no se cuenta, vamos a extraer esto de todo lo que me han contado y de todo lo que he vivido y vamos a intentar darle voz a todas aquellas que no han podido tenerlo, aunque sea un poquito y de manera súper humilde. Entonces, sí, yo todo esto lo he escrito sabiéndolo, a conciencia, porque además en mi casa siempre se ha tenido como una visión muy histórica con Miguel Hernández, Lorca, desde la poesía y desde un poco la revolución. Así que bueno, está ahí todo muy centrado. Pues mira, precisamente para que la gente del chat pueda conocer un poco, quería leer un poema de vuestros libros eh, para que así que vean un poco cómo se manifiesta esta temática. Y pues, por ejemplo, yo qué sé, de Irene, del tema de las mujeres y tales, de la parte de Espigas y Olivos, que es el poema 3, que dice: las mujeres se han sentado al otro lado de la iglesia. Alguien ríe alto, el murmuro de la calle me atraviesa la espina dorsal. Vida, se llena todo de latidos, de cerveza, de ladridos, ovejas. El queso mancha la tabla, la leche, mis labios. Ahora se encienden con el volumen alto las radios viejas. Untamos mantequilla en la tostada, se hacen lentamente las lentejas. Doblan las campanas de nuevo, otro árbol que nos dio sombra. Perdón, cosas del directo. Otro árbol se seca. Y ya está, y pensaba que seguía, perdón, es que me he desconcentrado. Pero bueno, que para que veáis un poco cómo trata Irene todo el tema del pueblo, de las mujeres. Es que no sé ahora mismo bien cómo explicarlo, pero bueno, también esa parte como de la España vaciada creo que también es una cosa que habla mucho y que, por ejemplo, Sofía trata más en su novela, pero bueno, eso es otro tema. Y, por ejemplo, de Sofía voy a leer no sé, pues este mismo, que es el poema de Historia Antigua, que también tiene que ver un poco con todas esas cosas, pues en su parte de historiadora, yo creo que de la religión, que también es un tema que tratáis, bueno, que trata Sofía. Y bueno, también se ha podido ver en el poema de Irene, se llama Historia Antigua. La historia transcurre en el interior de las cuevas milenarias, en los glaciares que ahora se descomponen, en los bosques en cuyo interior se siguen celebrando los mismos rituales que hace siglos dedicados a las lluvias, y a los dioses que se esconden tras cuerpos de animales, a las fuerzas de ultratumba que despiertan y se llevan a los inocentes cada vez que ocurre un eclipse. Se desarrollan los desiertos, en los que siguen muriendo los místicos y los ascetas, que durante un segundo ven a Dios, aunque éste olvida responder a cualquiera de sus preguntas. En el fondo de los océanos sigue encallado nuestro pasado, los mortales torpedos, el oro mancillado, los sueños quebradizos y llenos de sal, la orquesta de cadáveres que sigue tocando. El mundo sigue girando sobre un eje que ya hemos olvidado, que se muere porque ya no recibe ofrendas, porque ya no hay sacrificios, porque creemos que ya no necesitamos a las cosechas y tormentas. Para seguir un poco también con el tema desde el poema, por ejemplo, que he leído, hay mucha diferencia entre lo original que escribisteis y lo que luego ha llegado al libro, todo el tema de la corrección, que a veces parece que en la poesía no se habla de que se puedan corregir los poemas. En Empiezas el tú, Irene, si mío... quieres. Sigue, Sofía, perdona. No, te iba a decir que empezases tú, o sea que... No, que en el mío no, en el mío casi no ha habido cambios. Es verdad que yo como editora sí que he corregido los poemarios y sí que hemos intentado, sobre todo corregimos a partir de la musicalidad y de las imágenes que evoca el poema,
para ver, pues no sé, si pones demasiados conectores o demasiadas palabras, igual la imagen ya está hecha con menos. Entonces sí que se intenta corregir en ese sentido. Pero en el mío casi no ha habido correcciones, así que está casi igualito. Es verdad que hay algún poema que no sale, que me lo he quedado para mí, pero en ese sentido. Yo la verdad es que esto, como escribo a mano y luego lo paso a ordenador, ahí sí que cambio bastantes cosas, sobre todo por lo que dice Irene, los leo en alto y hay cosas que me sobran, que me faltan, o que digo, si esto ya lo he dicho, ¿por qué, o sea, por qué meter palabras de más si ya está dicho? Pero luego la corrección, o sea, una vez hice esto de pasarlo a ordenador, ya la corrección fue muy poca. Sí que quité algún poema también y sobre todo yo lo que más hice fue cambiar de orden. Como que al escribirlos en un cuaderno, pues era, hoy me apetece escribir esto, lo escribía y ya. Pero al pasarlos a ordenador sí que tenían más sentido de otra forma y ya sabes, o sea, conociendo el conjunto, pues le puse el orden que tiene ahora. Qué guay. Y en este sentido, ¿tenéis alguna manía, por ejemplo, yo qué sé, que dices, tengo que escribirlo primero en esta libreta con este boli o en este color, o es que tiene que pasar por, no lo sé, cualquier manía así, o no? Yo la verdad es que no. Yo escribo, es que para mí la poesía, o sea, yo escribo poemas de una tacada. O sea, yo no concibo la poesía igual que la novela. O sea, cuando escribo novelas, igual me hago un esquema y voy siguiéndolo un poco, pero cuando escribo poesía es algo que me evoca en ese momento, que estoy a tope de power con la escritura y lo suelto, lo dejo reposar y luego ya lo corrijo. Así que yo en realidad mi manía es no tener conocimiento de causa. Yo, o sea, es verdad que lo hago como tú, pero de hecho las novelas, o sea, la novela también, por eso luego tengo que corregir tanto, porque no he pensado mucho en escribir, pero sí que tengo esa manía de escribirlo primero a mano y luego a ordenador. En parte porque me gusta más y además yo siempre llevo un cuaderno y como que las notas del móvil, yo rompo mucho los móviles y se me han perdido un montón de poemas por escribirlos en las notas del móvil. Y, pero además también porque ya es como una forma de obligarme a la primera corrección, tipo a ninguna editorial ni a nadie se lo puedes enseñar en esta libreta, entonces ya al pasarlo a ordenador ya es una primera corrección y una primera criba un poco. Vale, entonces entiendo que yo soy la rara porque yo sí que tengo manías. Yo suelo escribir, bueno, donde me pille, a lo mejor en el móvil, pero es como que siempre lo tengo que pasar primero a un cuaderno y luego ya al ordenador otra vez, o cosas así. Ay, pero me gusta porque así tienes en cuadernos todo, es bonito. Claro, Es que es como que es la manera que tengo de decir, bueno, así sí que no lo pierdo, porque lo tengo como en Ya, papel. justo, es que es eso. Y además es como que así puedo ver como los cortes de los libros, que así enlazo con otra pregunta. ¿Cuándo sabéis que habéis acabado un poemario? O sea, ¿en qué momento veis que tenéis un número de poemas que todos concuerdan o lo que sea y decís, esto ya está, ya no Pues quiero añadir más? a mí lo que me pasó un poco, o sea, tampoco lo pensé, pero sí que es verdad que pues escribía mucho de esos temas que he dicho y con ese lenguaje que me parecía como común, un poco a todo así del oscuro, el bosque y tal. Y llegó un punto que ya, no sé, se me secó un poco el tema y ya me salían otras cosas muy distintas que no tenían nada que ver. Entonces pensé, pues a lo mejor esto que he escrito de ese tema, que bueno, luego he vuelto a escribir cosas parecidas, pero en ese momento fue como ya. Y no sé si eran 50 poemas o no sé los que hay en el libro. Y entonces pensé, bueno, pues oye, son 50, no es como que haya escrito 10 y me haya cansado de esto. Y tienen cohesión entre sí y coherencia, podrían ser un libro. Pero fue un poco eso, como que las circunstancias ya me dijeron, deja de escribir de esto porque ya no te apetece o no te sale. Y pues eso. O sea que no lo decidí en realidad. no sé si a vosotras os pasa, pero yo muchas veces cuando escribo digo, venga, tengo que llegar a X páginas, pero luego cuando estás escribiendo te das cuenta que eso es una chorrada. O sea, hay poemarios que son geniales, que son muy finos, y luego poemarios que tienen 200 páginas que en realidad no te hacen sentir nada. Estamos todo el rato pensando Sí. cuánto tengo que hacer para que valga para algo y en realidad eso es una tontería. Entonces yo lo que suelo hacer es escribir, como yo escribo sin ton ni son, me pongo a escribir y cuando ya me he secado digo, vale, pues hasta aquí. Luego igual al repasarlo sí que añado algo más, pero yo creo que el final es igual que Sofía, cuando ya me dice la mente, bueno, ya le has dado muchas vueltas a esto, vete a otro tema. Además, es que a mí una cosa que me da mucha rabia es como escribir un poema que no me gusta demasiado y pensar, a lo mejor lo tengo que meter de relleno, porque si no el manuscrito es demasiado corto. Y luego digo, uff, no, o sea, paso.
Me voy a sentir Ya. peor si este poema está aquí, la gente lo puede leer, que si se compran un libro corto. Paso. Sí, me Sí, porque acuerdo que además, perdón. precisamente me estoy acordando de la presentación del libro de Del mar y la muerte, Sí, lo de la estaba pensando. y que precisamente también estuvimos hablando de esto porque, es, por ejemplo, es un libro súper redondo que dices, no sobra ningún poema. Hombre, faltar siempre faltan porque dices, me leería 200, pero es un libro súper redondo y me estaba acordando de ese momento así, fan. Sí, es verdad, nosotras cuando lo estábamos editando con Noelia Cortés, nos dijo, va a ser así porque además no quiero meterle más, está perfecto así, lo leímos y es como, pues sí, o sea, tiene 50 páginas y creo que es uno, a ver, que está mal que yo lo diga, obviamente soy la editora, pero es uno de los poemarios que más redonditos me parece que son, de no tiene nada que sobre que digas, buah, esto sobra o este poema igual no tiene mucho que ver con el resto, no, es como que todo está súper medido y eso lo hizo la propia autora y nosotras no le dijimos, ay, añade algo más, no, fue como perfecto. Qué chulo. Y pues mira, por ejemplo, para seguir un poco también con esto, ¿se os ocurre ahora mismo algún otro libro o alguna cosa así, poemario, que digáis, pues mira, para mí es un libro súper redondo, no le quitaría nada, así a modo encima de recomendación? Pues yo justo sí, y encima es que lo he preparado antes. Lo que pasa es que, bueno, creo que esto no tiene mucho sentido porque pues, es de mi editorial y el autor no ha renovado el contrato, entonces se va a descatalogar. Pero bueno, igual, o sea, no sé, para que lo conozcáis, es este, que se llama Mi Tres de Corazones, y es de un chico que se llama Alberto Cubillas. Yo un poco llegué al poemario como a ciegas, pero tiene un hilo conductor que son como un poco las personajes o las tramas o lo que sea de los cuentos infantiles, en plan, muchas veces parece surrealista, como cosas sin sentido, como cuando leemos de mayores cuentos para niños y es como esto no tiene sentido, pero para los niños tiene todo el sentido. Pues este es un poco así. Y no sé, a mí me gusta mucho porque me sorprendió y se habla de su vida también, de las cosas que le han pasado, las personas a las que quiere y todo, pero con ese rollo como de cuento. Y me pareció súper original y eso, como cerrado perfectamente. Vamos, es gordito, pero es verdad que todo tiene ese hilo conductor que es que lo notas perfectamente y está muy chulo, la verdad. Qué guay. Yo diría, bueno, voy a ser una pesada, el de Audre Lorde, el del unicornio negro, es bastante gordete y me parece que es eso, que nada tiene, o sea, nada sobra porque encima lo cuenta todo desde una perspectiva súper diferente a la que yo estoy acostumbrada a leer, que es desde al final, desde una mujer negra y lesbiana, entonces cuenta desde una perspectiva que creo que todo el mundo tendría que leer. Y está súper redondito y súper bien hecho. El de Sara Herrera Peralta, de Caramelo Culebra, también es muy finito, pero es lo mismo. O sea, es muy finito, pero todo tiene razón de ser y está todo súper bien. Y el de Las niñas siempre dicen la verdad, de Rosa Verbel, también. O sea, me parece, no sé, es que yo siempre recomiendo estos tres librazos por eso, porque están muy bien escritos y no dices, joder, lo han hecho para rellenar. No, es como, vale, esto lo ha puesto porque sabe lo que va a provocar en la lectora y está súper bonito todo. Encima están súper bien editados, así que maravilloso. Qué guay. Me encanta porque yo también iba a decir el de Caramelo Culebra, que me encantó. Y bueno, es que yo no tengo aquí los libros, pero bueno, más o menos es el de Desde las gradas de Juanpe Sánchez Mm, López. Me parece un libro precioso de amor que gira en torno al concepto del jardín, que creo que es de Berta García Faez, creo que era una cosa así, porque es un libro que es como, digamos, de casi reescritura y me parece un libro maravilloso. Es bastante largo para lo que suele ser la poesía independiente, que tendrá ciento y pico páginas a lo mejor, pero me parece un libro súper redondo en torno al amor en todas las vertientes y muy chulo. Y también estaba pensando en el de ¿Qué hubiese sido de mí sin los velociraptors?, que también es un libro de la transversal, porque estoy un poco obsesionada con la transversal ahora mismo, porque igual es un libro totalmente irreverente, un poemario totalmente irreverente, por el título creo que se sabe, pero es totalmente redondo. El primer poema y el último es como que cierran un círculo perfecto y no sé. Ay, me encanta cuando pasa eso en un libro, que el Sí, principio y el final se unen y ¡buah! Y pues mira, también, es que así voy enlazando todo, estoy hecha una profesional. ¿Qué tipo de poesía os gusta más leer? Porque ahora mismo al final hay muchos movimientos poéticos nuevos, por ejemplo, del tipo que de los libros que acabo de hablar, que son como, por catalogarlos de alguna manera, son raros.
Son libros con unas estructuras súper difusas, unas temáticas muy raras, pero que en el fondo tienen una esta especial, pero sigue habiendo mucha poesía, digamos, más clásica o más contemporánea normal. ¿Os gusta más un libro, digamos, de una línea más clásica, con rima, sin rima? No sé, en general, vamos. Pues, a ver, a mí es verdad que yo soy muy simple para eso. Hay muchos libros que sí que son más subjetivos y que sí que tienen el significado muy entre líneas ahí escondidillo, y yo soy más de que me digan las cosas tal cual. O sea, no sé, o sea, sí que es verdad que me gusta que haya rimas, por ejemplo, pero no es lo que busco en un poema. O sea, no busco que haya rimas. De hecho, el de las niñas siempre dicen la verdad, no tiene muchas rimas o casi ninguna, y es uno de los mejores poemarios que me he leído yo, igual que los de Audre Lorde y demás. Entonces, yo sí que busco que, igual que me lo digan un poco a la cara lo que quieren contarme, que me lo suelten y que me den un guantazo con la idea, en plan, toma, esto es lo que estoy buscando, pero también me gusta, o sea, me gusta un poquito de todo. También me gusta que esté un poquito, que cada una vea lo que hay en el poemario, ¿no? Que no sea tan, pues esto va de esto, sino que como tú lo estás leyendo, yo también y ella también, podamos sacar de un solo poema varios temas, porque cada una lo lee en un momento dado. Eso me gusta mucho también. Se me ha quedado pilladísimo y estoy de vuelta. Nada, yo lo que iba a decir, la verdad es que últimamente lo que me interesan son los poemarios autobiográficos, o sea, autobiográficos en plan que cuenten algo de ti, que te ha pasado de tu vida o tal, y me da un poco igual el formato. Es verdad que yo normalmente no estoy muy acostumbrada a la rima, pero bueno, tampoco me molesta para nada. Lo que pasa que eso, como que últimamente no me apetece mucho los poemarios que son como de los grandes temas, no sé, me apetece más como cosas pequeñas o cosas que te han pasado. Y obviamente si hablas de, yo qué sé, de tu exnovio, pues vas a hablar del amor al final. Pero como que en vez de hablarme directamente de cosas súper abstractas, no sé, ahora no me apetece. En cambio es más como háblame de ti, cosas que te han pasado y tal. Y casi, no sé, son como poemarios diarios, un poco. Hace poco leí a Cristina Peri Rossi, que yo no tenía ni idea de cómo escribía, la verdad, y había muchos poemas así, que eran ella contándote su vida, en plan, a quién había conocido o, no sé, cosas súper cotidianas. En plan, tenía uno de cómo le gustaba jugar a la Play. Y me está encantando ese tipo de poemas últimamente. Es como, porque siempre la poesía tiene que hablar súper pomposamente de cosas súper grandes y de conceptos súper abstractos. No sé, cuéntame tu vida, que también es bonito. De hecho, hay un poemario de Adrienne Rich, el del sueño de una lengua común, Mm. que habla de ella, y es verdad que usa un lenguaje muy, muy chulo, pero habla de cosas que le han pasado y me parece súper guay, súper, súper guay. Y Sara Herrera Peralta tiene otro, que ahora mismo no me sé el título, lo voy a buscar, que también habla básicamente de su día a día, de que se levanta, se hace el desayuno, se hace sus tostaditas, o sea, al final, a mí eso también me gusta un montón. Yo me leí hace poco, bueno, no fue hace poco, pero justo se lo presté a un amigo el otro día, el libro de Tratado sobre tu nombre de Adrián, que es de Ediciones del Mar, y trata, o sea, básicamente es como de todas las, bueno, de todas, no lo sé, de mujeres con las que ha tenido algo, le hubiese gustado, exnovias, amigas, tal, y era como si, yo que sé, quedas con un amigo que hace mucho que no ves y te dice, toma, para actualizarte qué ha pasado en mi vida, léete este libro. Me Qué parece guay. súper, súper bonito, la verdad. Qué chulo. Sí, la verdad que eso es muy, muy original. Además, creo que todos los libros que habéis dicho me suenan, aunque aún no los he leído. Y me parece muy interesante toda esa temática que cada vez se está dando más, además, yo creo, en la poesía, del intentar, como a lo mejor olvidarte de ciertas cosas y decir, bueno, puedo hablar de lo que quiero, pero también a la vez, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Me estoy metiendo en un jardín donde creo que no voy a poder salir. Te ayudamos nosotras, no hay problema. Claro, o sea, quiero decir, también, o sea, bueno, es un poco esto. ¿Os gusta o pensáis que es necesario que si hay un libro de este tipo te expliquen o te digan claramente, tipo, oye, esto es ficción o esto es no ficción? ¿O os gusta como el poder interpretarlo vosotras como queráis? Yo prefiero A mí la verdad es que interpretarlo. a mí no me, o sea, me gusta leer ficción y me gusta mucho leer no ficción, pero me gusta saber qué estoy leyendo. Pero porque soy un poco básica.
Hombre, como que, por ejemplo, a veces me leo libros pensando que, o sea, me leo no, quiero decir, o me compro o tal, pensando que son no ficción y luego me entero que es un diario de ficción y ya los cojo con un poco de rechazo, pero no porque no me guste la ficción, me encanta, pero me gusta como saber a lo que voy. O sea, entiendo que se puede jugar y mezclar y que en algo biográfico no todo tiene que ser verdad, yo no voy a ir a comprobarlo, pues meter cosas un poco de licencia poética, pero como que si es, pues eso, un diario inventado o cosas así, me gusta saberlo. Me va a gustar igual el libro seguramente, pero me enfrento de manera distinta a una cosa que a otra. Vale. Pues mira, en eso también, es que siempre desde hace, no sé, un año a lo mejor más o menos, siempre pienso mucho en, creo que era una entrevista que le hicieron a Carlos Catena, creo que es, que no sé si ganó el premio Hyperion hace unos años, y creo que su libro es el de los días hábiles. A lo mejor estoy diciendo ahora mismo una sobrada y me he equivocado, pero no lo sé. Le hicieron una entrevista en Zenda, donde le preguntaban, claro, por su libro y tal, y su libro, por lo visto, trata mucho sobre el tema familiar, y claro, le preguntaban por el concepto de la ficción, de la no ficción y tal, y él ponía un ejemplo que era que después de publicar ese libro, su familia, sus padres le habían ido como a decirle, pero ¿cómo se te ocurre publicar esto? Porque parece que tu padre te maltrata, que no sé qué. Y claro, y él decía algo en plan de, pero ¿por qué la gente sigue creyendo que todo lo que escribimos tiene que ser verdad? Entonces, ¿a vosotros os gusta o os gustaría en futuros proyectos o tal, como a lo mejor abordar un poemario o incluso a lo mejor una novela más, digamos, poética, con ese sentido de, bueno, yo escribo lo que quiero, aunque obviamente no tenga que ser mi vida real, pero tampoco lo digo, pues claro, por eso, en plan de que cada uno interprete, o sea, aunque no os guste leerlo o si os guste leerlo, os gustaría escribirlo. No sé si me he explicado bien. Pero, Sí, sí, sí. O sea, yo te he entendido perfectamente, pero no sé qué contestarte. Yo, a ver, a mí es que sí que creo que cuando algo escribes algo, la gente ya enseguida piensa, buah, es tuyo. Sobre todo con nosotras. Con nosotras se piensa que cada cosa que escribimos es real, porque claro, ¿cómo va una mujer a inventarse algo que no ha vivido? Dios nos libre, ¿no? De escribir ficción. Entonces yo sí que soy de la opinión de no decirlo y que cada uno se haga sus ideas. O sea, sí que creo que darle eso mascado a la lectora puede ser bueno en el sentido de que, bueno, pues si lo quiere me parece bien, pero si no lo pregunta, yo tampoco lo diría. A mí sí que me gustaría, o sea, yo todas las novelas que he escrito tienen cosas que son reales, que me han pasado a mí, pero otras cosas que no. Y me parece que está muy bien porque además también mola escribir de lo que no se ha vivido, pero que sí te han contado. Sobre todo, por ejemplo, en mi poemario yo hablo de cosas que yo no he vivido, porque obviamente yo la guerra civil, pues por suerte no la he tenido que vivir, pero sí que me lo han contado y sí que las personas que, las mujeres que lo han vivido no han tenido ese altavoz. Entonces, intentar ponerme en la piel o que me digan cómo han vivido eso y yo ponerlo en el libro, sí que me parece también bonito en ese sentido. Que por cierto, el libro de Sara Herrera Peralta, que os iba a decir, se llama Sin cobertura. Y es eso, totalmente costumbrista. Y ya está. Ya dejo de hablar. Yo es que sí es un poco como que pienso que depende, ¿no? O sea, por ejemplo, yo, o sea, en todo lo que escribo que es ficción, a lo mejor hay cosas como un poco, no mías, pero eso, que me hayan contado o lo que sea. Pero también creo que depende a quién afecte. O sea, no sé, si yo ahora escribo un poemario que no se sabe si es ficción o si no, y hablo súper mal de mi familia o lo que sea, pues es totalmente lícito, pero yo me sentiría tan incómoda que es como, mira, no me compensa. En plan, no me compensa que la gente vaya a pensar que es verdad, lo sea o no, y no me parece mal que la gente lo haga, pero que yo personalmente tendría una carga que digo, no me compensaría. O sea, Ya. pero, ¿y creéis que esto es una cosa personal o una cosa como a lo mejor social alrededor, como ha dicho Irene, de la escritura de las mujeres, de como que la, bueno, ya no de la escritura de las mujeres en general, sino de lo que es la poesía, que parece que o la sea, poesía siempre tiene que ser verdad, es decir, no sé si a vosotros os pasaría, me imagino que sí en el instituto, los típicos poemas, yo qué sé, de Rubén Darío o de Lorca o de quien sea, estás analizándolo, porque claro, es que el color azul tenía que significar lo que yo, que me he sacado una carrera de literatura o lo que sea, te digo que es esto, ya bueno, pero ¿por qué tiene que ser eso? Porque siempre tiene que ser ficción o porque siempre tiene que ser, o sea, al contrario, porque siempre tiene que ser una cosa real que esconde. O sea, es una cosa
social, lo de la ficción, no ficción y esa necesidad de no hablar mal de otras, no sé, o es O una sea, yo cosa... la verdad es que creo que no pasa en la poesía solo, que es en la literatura. O sea, que la gente cree que la persona que escribe y o sea, la persona y el autor son lo mismo siempre. En plan, y como que no puedes desdoblar tu vida de lo que escribes y, hombre, es verdad que yo que sé, que siempre vas a tener influencias de lo que has vivido y tal, pero que no es lo mismo autor y ser humano. Y, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia cuando les preguntan a los autores en entrevistas, ¿y por qué has escrito esto de la guerra no sé qué? ¿Es por tu pasado en tal? Y yo creo que muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, yo no sé por qué he escrito lo que he escrito, o sea, no todo tiene un motivo. Es como me quedaba bien o se me ocurrió esta idea y me gustaba, no todo tiene que ver con tu vida y tal. Pero sí que creo que no es pasa con la poesía, que es en general con la literatura, como que cuesta mucho creer que las cosas que hay ahí no sean parte de la vida de alguien o que no vengan por tal, no sé, es un poco como freudiano, ¿no? Yo creo, para la gente. Ya, yo también creo que además siempre se ha relacionado las biografías con las mujeres y que si las mujeres escriben sobre su día a día, sobre sus costumbres, sobre lo que sea, no vale lo mismo que la ficción de cualquier hombre. Entonces yo creo que también se ha jugado un poco con eso de, bueno, o sea, Audre Lorde tiene un libro que se llama Zami, una biomitografía. Entonces juega un poco con su biografía real y un poco con el mito de cómo y por qué y qué viven las mujeres negras. Entonces a mí me parece que al final se juega un poco con eso porque venimos pues desde un recorrido en el que la biografía de Silvia Plath o la biografía de Pizarnik no nos interesan tanto porque ¿qué me va a contar una señora que se supone que no puede salir de la cocina, ¿no? Entonces se juega un poco con, vale, pues como no te va a interesar esto, voy a fingir que no te estoy hablando de mí, pero en realidad te estoy metiendo toda mi biografía doblada y tú sigues leyéndotela porque es muy buena y muy interesante. Entonces, yo creo que se juega un poco con eso en el sentido de la literatura de las mujeres, tanto en poesía como en novela y tal, tal, tal. Pues mira, ahora que has mencionado a Pizarnik y a Silvia Plath, las dos, y por ejemplo también estaba pensando en Sarah Kane, que escribía teatro y eso, siempre parece que piensas en ellas y la primera palabra que viene a la mente no es escritora, no es poesía, no es nada, es suicidio. Total. Sí. ¿Creéis que eso también es una cosa a lo mejor, digamos, o sea, bueno, yo creo que por su género, por supuesto, de como el intentar borrarles esa faceta de escritora y simplemente parece que lo más importante de su vida sea decirte, pues Silvia Plath nació en no sé dónde y se suicida a los, no sé, 30 años o 30 y tantos. O Yo lo sea, que siento con esto es un poco como que se relaciona ser escritora y estar loca, ¿no? O sea, por lo claro, menos en el es que siglo XX, de como Madrid. una escritora que no haya acabado fatal de la cabeza, que, por ejemplo, Zenda Fitzgerald también acabó en el psiquiátrico y eso, como que las biografías que conocemos son las de las escritoras que están locas. No conoces las de esas escritoras que no se hayan suicidado, que no tengan algo trágico, que no hayan pasado por el psiquiátrico. Es como que está súper relacionado. Que también está relacionado el ser mujer en esa época y terminar en un psiquiátrico, porque Ya, además, la verdad. imagínate eso, tener hijos, intentar aguantar a tu marido e intentar escribir, es como, buah, pues imposible. ¿Cómo no voy a terminar, pues eso, loquísima? O sea, a mí me parece que se llevan, es lo que decís vosotras, se llevan desde una perspectiva súper machista y patriarcal porque al final el hecho de que conozcamos más cómo se suicidó Silvia Plath o cómo se suicidó Virginia Woolf, que un montón de cosas que hasta ahora casi no se veían, pues me parece... Y que O sea, además hay hombres escritores que se han suicidado y no sabes cómo, no sabes si se pusieron piedras en los es que pies, es si metió eso, la tal cabeza en el cual. horno, es que no lo sabes. O sea, no sabes, solo sabes los libros que ha sacado, los premios de los libros que ha sacado, si estuvo con no sé cuántas mujeres jóvenes, pero en realidad no sabes por qué se suicidó ni cómo, porque además es que, o sea, Y a mí puede que no sepas personalmente, ni que se suicidó. es que es eso, personalmente no me interesa, o sea, me interesa si ese suicidio, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, está provocado por algo que socialmente ahora sigue existiendo, pero que se suicide un señor por lo que sea, o sea, me interesa, pero no cómo lo haga. Eso ya es el morbo por el morbo y querer ensombrecer pues toda la carrera de las escritoras, básicamente. Pues mira, para, no sé, digamos, para romper un poco eso, ¿se os ocurre así alguna escritora que a lo mejor creéis que no tiene mucho reconocimiento
Bueno, os diría que si a lo mejor varias, tipo a lo mejor una de principios del siglo XX y a lo mejor una así más de mediados o de este siglo o alguna cosa así que queráis O sea, recomendar. yo, por ejemplo, ahora siento que se está recuperando un poco la figura de Alfonsina Storni, pero que antes era desconocida del todo. Mm. Y no sé, escribe poesía súper buena y súper... Yo veo que a la gente, o sea, que concuerda mucho con lo que hoy en día lee la gente, que es súper actual. Casualmente también se sabe que se suicidó, pero bueno, como ayer escribió en un poema, lo perdono un poco. Pero es verdad que, o sea, como que me sorprende mucho que hasta ahora no se le haya dado más reconocimiento. A mí me parece buenísima y que como que encaja mucho con el paradigma de hoy en día súper actual y pues o sea, me alegro de que ahora se esté recuperando, pero no sé, como llegamos tarde, pues hay que ponerse al día. Sí, a mí me pasa igual. Yo creo que ahora se está haciendo una recuperación de las mujeres poetas súper fuerte, pero también siento que se está haciendo una recuperación de las poetas que son blancas, europeas, de clase media, de clase alta, bueno, de clase media, ¿no? De clase alta. Entonces, igual, por ejemplo, yo tengo aquí el de Papucha, que es una mujer gitana que estuvo aguantando pues barbaridades de 1900, pues eso, 1908, 1910, a partir de ahí, entonces, o sea, que al final sí que se saca porque se ha editado en Torremozas, que encima, pues eso es una editorial bastante importante, pero sí que creo que la mayoría de las cosas que estamos sacando antiguas y del siglo del que sea, son al final blancas y que no estamos haciendo tanto, es que no sé cómo decirlo, como que no estamos mirando desde una perspectiva que no sea transversal. O sea, habría que sacar más mujeres racializadas, más mujeres de clase baja, porque todas escribimos al final, más o menos, de una manera o de otra, pero todas las personas y nosotras también hemos tenido que escribir alguna frase o alguna chorrada para intentar sacarla de dentro, porque hemos tenido que callar tanto que yo no me creo que no haya mujer en el mundo ahora y hace 100 años que no se haya puesto a escribir en algún momento de su vida para intentar cagarse en todo lo que está teniendo que aguantar. O sea, es que no me lo creo. Sí, Entonces eso está ahí. claro, a ver, es que cuando te metes en todo el tema de mujeres racializadas, sobre todo y cosas así, es que, claro, a ver, yo no tengo ni idea, vosotras como historiadoras me imagino que también tenéis otra perspectiva, pero yo como desde fuera es que encima me imagino que esas personas, esas mujeres, es que ni siquiera habrán tenido mejor oportunidad de mantener eso en algún sitio para que se pueda encontrar, ni nada así. Entonces, o sea, no sé, se habrán tenido que perder tantas cosas. Sobre todo, Ya. me toca así, a lo mejor muy clásica, porque estoy pensando, por ejemplo, en el curso que hicisteis en la Carmencita, de recomendar diversas poetas y eso de diferentes épocas y tal. Y yo lo pienso es que ahora mismo no me acuerdo de los nombres, estoy intentando pensarlo, pero no me acuerdo en plan, pues eso, de hace, yo qué sé, de épocas de Platón a lo mejor o cosas así. Y a lo mejor dices, vale, se conoce a una, y además en cualquier género, ni siquiera solo en el de la escritura, dice, ¿cuántas se habrán quedado por ahí atrasadas y que no se sabe nada de ellas? Y también, por ejemplo, bueno, yo siempre pienso mucho ahora en Elena Garro y en María Emilia Cornejo, que también me parecen, no sé, como esas figuras. En el caso de María Emilia Cornejo, bueno, volvemos a lo mismo, mujer maldita que se murió con 20 años, no sé qué. Y el pensar en ella siempre pienso en cómo puede ser que solo haya un poema que la gente conozca suyo y que aún así unos hombres intentasen quitarle la autoría de ese poema. Y Ya. siempre pienso mucho en eso. Es que Y en pienso mucho verdad, en eso o también. sea, me decepciona, pero no me sorprende, la Ya. verdad. Es mi historia favorita, yo creo, de la poesía. De cómo puede ser que una persona, a lo mejor, escribiese, bueno, escribiría más, pero que guardase a lo mejor 20 o 30 poemas y que el que consigue una fama venga un señores que hacían con ella un taller o lo que sea, tipo, no, pero es que esto se lo escribimos nosotros. Señor, puede usted callar si quiere también. La No sé. verdad. De hecho, hay un libro que, bueno, está el libro este que ahora mismo no sé cómo se llama, el de cómo acabar con la escritura de las mujeres, que no me acuerdo de la autora, pero que habla mucho de eso. Ese no me lo he leído, pero hay otro que se llama Anónimas, la escritura silenciosa de las mujeres, de Raquel Presumido Arias, que habla un montón de ejemplos
de mujeres que han escrito y que los hombres les han quitado los escritos o directamente les han dicho, nada, no vale para nada, tíralo a la basura, y luego resultó ser, pues eso, una genia de la escritura. Y es que hay un mogollón de cosas que yo, o sea, alucinada, No es solo la literatura, o sea, es como que en general, si una mujer ayudaba a Einstein con su trabajo, es como, "Bleh". Imagínate que fuera al revés, que Einstein la hubiese ayudado a ella. Einstein sería, oh, ¿sabes? Ya, Como, sí, sí, sí. De hecho, no sé. tú que eres historiadora del arte, Sofía, la Ujú. mujer de Pollock Sí, Lee Krasner. es igual de pepino que él, pero claro, como es ella, pues no se la conoce casi nada y es como, sí, bueno, la mujer de... O Camille Claudel, que decían, sí, ayuda a Rodin en el taller. Cuando Rodin estaba viejo y ya casi no veía, le hacía las esculturas. Y no sé si antes, seguramente también. Sí, sí, sí. Pero De bueno, hecho, ya sí. Y lo que se sabe de ella, o sea, lo que todo el mundo cuenta de ella es que era su amante. Ok, sí, vale. bueno, esa es otra, que no dejamos de ser las Me musas de los interesa otros y las muchísimo. amantes. Y es lo peor. De hecho, Noelia Cortés va a sacar un libro de la higuera de las gitanas que habla un poco de todo esto, de las mujeres racializadas, las mujeres gitanas, que se las deja básicamente a un lado. Y creo que sale el 9 de marzo, en 3 días, y tiene un pintón de la leche. Qué chulo. A ver, no sé, por intentar reconducir un poco a vuestros libros, con estas cosas, porque nos hemos puesto un poco filosóficas. Pues no sé, por ejemplo, ¿quiénes creéis que os han influido más a la hora de escribir vuestros libros? O bueno, lo que estáis escribiendo ahora, que me imagino que a lo mejor ha podido cambiar. En plan, alguien que no hayáis mencionado ya, por seguir recomendando a más gente. Pues en mi caso, mi familia. O sea, todo el tema de, pues eso, tener sensibilidad con la historia de España, con las revoluciones, con la libertad, todo eso. O sea, porque el de Espigas y Olivos lo escribí pensando en mi tía, que acaba de fallecer, o en mi abuela, que también había fallecido. Pero el poemario que acabo de terminar hace un mes trata también de mis amigas, de mi tía, de mi abuela, de mi madre, de mi prima, de mi hermana. O sea, yo siempre intento rescatar un poco las mujeres también de mi entorno porque no van a salir en los libros de historia, pero han cambiado la mía. Entonces, con eso ya. O ahora, que ha dicho que me va a contestar lo mío. Parece que soy muy sensible, pero no, vale. Pero es que es verdad que en el libro lo que más me ha influido son las pelis de miedo. Y queda como, bueno, a ver, mi familia también, pero es verdad que yo no habría escrito ese libro si no hubiese tantas pelis de miedo y sobre todo pelis como La Bruja, por ejemplo, que es muy, muy sugerente y nunca llegas a enterarte si ella es una bruja o no, si la gente se cree que es una bruja y por eso ella se lo empieza a creer y por eso empieza a serlo. O pelis como Verónica también, que para todo el mundo es como, bueno, una peli de exorcismos más, tal, pero a mí me gustó mucho porque todo lo que le pasa a Verónica le pasa cuando está empezando a ser adolescente, le están empezando a gustar los chicos, empieza a llenar su habitación de pósters y tal, y en realidad hay un punto de la peli que no sabes si lo que le está pasando es que de verdad está poseída o solo que está creciendo y no entiende muy bien lo que le pasa y no le gustan los cambios que le ocurren. Y es como que hay un paralelismo entre tienes un demonio dentro y te estás haciendo mayor. Y no sé, yo esas cosas, o sea, claro, yo casi solo veo pelis de miedo, la verdad. Y entonces se me ha ido quedando mucho y yo no habría escrito ese poemario si no fuera por las pelis de miedo, la verdad. Qué guay. Vale, yo creo que si queréis como así un poco la última pregunta, cultura pop sí, cultura pop no en la poesía. Cultura pop sí. A mí me encanta. La verdad que sí. A mí me da igual. O sea, me da igual el tema. Yo creo que el tema en realidad en el poema me da igual porque dependiendo, puede ser el tema más absurdo del mundo o el tema más normalito, que si el poema está escrito de una manera, va a ser un poemazo. Me encanta que se nota que Irene es de antigua y yo de contemporánea, full. Qué guay. Es que a mí me encanta que estemos como rompiendo esa, digamos, estética perfecta de la poesía, de poder hablar del Mercadona o de cosas así, rollo costumbrista total, o bueno, como dice Sofía, mi libro entero básicamente se basa en libros que he leído o en cosas así. Yo cuando Que hablas en tus poemas o haces citas, Paula, de cosas de los Simpsons, es que me enamoro.
Bueno, Todo lo que pues tenga cosas de los Simpsons lo compro. mi mejor faceta es citar a los Simpsons en mis poemas nuevos. Es verdad que a mí me gusta mucho que se haya traído el costumbrismo también a la poesía, porque creo que el costumbrismo de las mujeres no se le ha hecho caso en ningún momento, o sea, como lo que he comentado antes de las biografías y de todas las mujeres pues del ámbito rural, de las capas más bajas de la sociedad, mujeres racializadas, mujeres trans, que se esté llevando todo eso a la poesía y que haya gente que lo esté leyendo y que el costumbrismo de esa gente sea algo de lo que aprender, me parece que es uno de los pasos más grandes que hemos hecho en el feminismo y como sociedad, de decir, vale, esta persona me está contando su día a día, igual yo qué sé, me está escribiendo con citas de los Simpson o desde el Mercadona, pero me está escribiendo desde el Mercadona cómo lo hace ella o cómo se siente ella y por qué, o sea, en el libro de Mira las luces, amor mío, de Annie con un nombre, o sea, francés que no voy a Ani, pronunciar, apellido francés. un apellido francés que no voy a pronunciar, habla de eso, de por qué no traemos las cosas que son del día a día, como ir a hacer la compra, a los libros, porque es algo relacionado con nosotras. Entonces, que se hable de costumbrismo y que se hable de algo tan simple como ir a comprar, a mí me parece que es un salto cualitativo súper importante, porque ya no es como, no sé, la poesía esta de hablemos de filósofos que nadie entiende y que una persona de a pie no va a entender, sino voy a hablar de las cosas del día a día, de mi vida, que no se ha querido saber nunca porque soy mujer, de mi casa y de fuera de ella, de mis vecinas, de mis amigas. Entonces eso me parece de lo mejor que hay. O sea, me parece una evolución en toda regla. Bueno, petición popular para que los apellidos, sobre todo creo que franceses y cosas así, tengan la fonética o algo debajo para saber cómo se pronuncia. Yo lo lanzo desde aquí, desde nuestra plataforma, para que nos hagan caso. Pues no sé si, bueno, para terminar, me gustaría que nos hablaseis de los proyectos que tenéis ahora, de si estáis escribiendo o si no, o si queréis escribir algo y no habéis empezado, no sé. ¿Qué estáis haciendo? Pues yo la verdad es que, o sea, bueno, estoy escribiendo poca poesía y poca novela. O sea, como ahora me estoy sacando un máster de periodismo cultural y aparte estoy con las prácticas en una revista de arte y todo el rato es escribir artículos. Y me encanta escribir artículos, no sabía que me gustaba hasta el año pasado, pero es verdad que me encanta. Pero también me deja un poco como que en mi tiempo libre no quiero escribir más. O sea, por ejemplo, yo tengo como un poemario ahí, bueno, no sé, yo tengo una historia que quiero escribir y que no sé cómo. Y he probado a escribir poema, ensayo, novela, tal, y bueno, ahí está un poco como que no sé, no me encuentro. Y siempre la tengo ahí de fondo. Y bueno, voy intentando, voy probando y tal, pero es verdad que no, o sea, el año pasado dediqué mucho tiempo a escribir, por eso saqué el poemario y la novela, y este año no. O sea, estoy sacando muchos artículos de arte, si queréis leerlo, pero ficción poquita, la verdad. Bueno, queda mucho año todavía. Eso es. En verano se recupera el ritmo. Por eso, por eso. A mí me pasa un poco lo de Sofía. Es verdad que el año pasado, como estuve en paro y el capitalismo opresor no me quitó tiempo, que eso es otra, que el hecho de que una persona trabaje, intente pasárselo medianamente bien y tenga tiempo libre y demás, que eso lo intente compaginar con la escritura, me parece sobrenatural. Entonces, cuando no tenía trabajo, sí que escribí bastante, escribí un poema que lo he presentado a algún que otro premio, que va sobre la luz relacionado con las personas, con las mujeres de mi familia y todo eso. Entonces lo relaciono un poco. Y escribí 2 novelas y una la he presentado a una editorial, así que a ver si suerte. Que van un poco, una de ellas trata de una relación heterosexual sana, que yo no he leído ningún libro con una relación heterosexual sana, entonces digo, necesito escribir algo para que la gente lo lea y diga, vale, existen las relaciones sanas entre un hombre y una mujer, y aunque siempre hay algo que desequilibra la balanza porque a ellos les han educado en otro rollo totalmente diferente y a veces tóxico, sí que creo que necesitamos literatura que nos enseñe que las relaciones son sanas y que podemos estar dentro de una. Y luego el otro pues va de una chica ansiedad y todo eso. Oh, pues qué guay, espero que, bueno, en el caso de Sofía, que si quieres seguir escribiendo en plan que te apetezca este año, pues que te salga. Y, joder, en el caso de Irene, a ver si tienes suerte.
Así a que ver. eso significa que espero dentro de poco poder reseñar cosas vuestras en la revista. Yo lo lanzo. Ojalá, ojalá. Ojalá. Pues a ver, si queréis, para terminar podemos leer otro poema para que la gente pueda saber un poco cómo son los libros. Venga. Vale. Pues a ver, mira, voy a empezar leyendo uno de Sofía, que además yo creo que este es de mis favoritos del libro, que es el del cadáver de la animalidad. Se nos priva demasiado temprano del calor del útero materno. Se espera de nosotros que sobrevivamos fuera de la matriz, con este cuerpo tan blando, los ojos aún tan grandes y los huesos todavía elásticos. Se nos enseña a callar el instinto de correr a los bosques, de andar a cuatro patas, de comer con las manos. Se nos pide que aprendamos de los animales y que seamos justo lo contrario, que nos desnaturalicemos en favor de la humanidad, que enterremos a Jack London y urbanicemos la selva, que compremos manzanas ecológicas, rompamos el pacto ancestral con los árboles e inventemos nuevos pecados, que tracemos estadísticas sobre el suicidio para después ignorarlas, que olvidemos que el trigo se siega cuando va a terminar el verano, que llevemos traje dejando que toda nuestra animalidad muera en el preciso y crudo momento en el que unas frías tijeras esterilizadas rasguen el cordón y nos arrojen al mundo. Es que no sé, me gusta mucho, como decía Sofía, esa cosa un poco, digamos, tétrica. Me parece un lenguaje muy chulo para la poesía. Gracias. Pues nada, si queréis leo yo a Irene para seguir. Genial. Venga, yo ya tenía el poema elegido. Porque también, además es que lo había elegido antes de empezar, pero luego como que de todo lo que has hablado se ve súper bien este poema y digo que bien elegido. A ver, a veces lo intento explicar y se me seca la lengua. No encuentro palabras, así que desisto. ¿Cómo poner sobre la hoja en blanco tantos años contigo? Aquella estrella fugaz que vimos en tu terraza. Aquellas cabras a las que dimos biberón. Subir corriendo las escaleras, esta vez de mi casa. Dormir todas tapadas con el mismo edredón. Hay personas que son hogar y siempre tienen repleto de flores rojas el balcón. Qué bonito. Es que me encanta. O sea, sigue más, pero no quiero ser pesada. Así que he dicho, Carmencito, no seas egocéntrica. Yo voy a leer uno de Paula, que al final es la que nos está haciendo la entrevista, pero también tiene su librito. Hombre. Así que vamos a ello. No me reconozco en el espejo y me froto las pecas, por si fueran restos de alquitrán que olvidé limpiarme cuando vagaba por la carretera. En aquel sueño donde nunca podía llegar, ni parar, corría sin aliento y gritaba sin voz. Una luz me perseguía, pero no sabía si era yo aquella del reflejo. ¿La peca debajo del ojo es nueva? ¿Ese lunar no era antes más oscuro? ¿No tenía los huesos helados y podía arrancarme la piel a tiras? ¿Mi pecho y mi útero no tenían heridas cauterizadas y estériles que mostraban el nacimiento del anticristo? Mazo, muy guay. Iba a decir mazo guay. Cultura pop, decir mazo todo el rato siendo madrileño. Pues, pues muchísimas gracias por haber venido a charlar un rato con nosotras. Gracias a ti, de verdad. Y gracias a vosotras, joder. Pues eso, Me lo pasa muy bien, la verdad. Que si podéis os tenéis que comprar los libros, la poesía es muy bonita, estas poesías son muy bonitas. Además me parecen una poesía muy asequible, por decirlo así, para personas que no leen habitualmente, porque por ejemplo el poemario de Irene es una poesía muy dulce, muy suave, muy bonita, con unos lugares comunes que al final el pueblo es una cosa que todos tenemos mucho, esa relación con las mujeres, con nuestras abuelas, así que muy bonito. Y pues el de Sofía igual, encima me encanta, es que es tan chiquitito. Es que pues eso, pues, hombre, tampoco diría a lo mejor cultura pop que se vea, pero esa oscuridad, pero no una oscuridad gore tampoco, no sé, sobre los instintos animales, la nostalgia, hay parte también de espiritual, de la pérdida, muy bonito, así que os tenéis que comprar los libros de nuestras queridas invitadas. Las podéis ver en redes sociales, podéis comprar también la novela de Sofía, podéis comprar a la Carmencita. Yo quería decir una cosa. Claro, hablo. Antes de terminar, que yo sé que hablo mucho, pero bueno, no pasa nada. Yo quería decir que la poesía no es difícil.
La poesía, Total. porque mucha gente me dice, no leo poesía, es súper difícil, no la entiendo. La poesía no tiene que extenderse tal cual. No es un libro de texto al que le tengas que hacer un análisis y que luego tengas que comentarlo delante de la clase, ni nada por el estilo. La poesía tiene diferentes maneras de leerse y diferentes maneras de entenderse. El hecho de que la poesía se crea que es solo para la gente que está en las capas más altas de la sociedad, o sea, me parece la mayor mentira que ha podido hacerse, porque la poesía la puede escribir cualquier persona y leer cualquier persona. Y me parece que es algo que tenemos que empezar a tomarnos en serio, porque esto de que la poesía la lean 4 porque el resto se cree que no la va a entender, me parece fatal. Claro, y que además los poemarios también cuentan historias. Y Justo. precisamente es que creo que vuestros libros eso lo narran muy bien, porque, por ejemplo, mi libro es mucho más caótico y es más una antología, pero vuestros libros son unos libros que narran como una historia constante y que por eso me parecen muy buenos libros para decir, quiero empezar a leer poesía, porque tienen un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, una historia. Y pues entiendo que a lo mejor hay determinada poesía que es como si te metes a leer un ensayo científico de primeras, te va Ya. a costar porque te va a pillar, no sé, que no te esperabas ese tipo de lenguaje. Claro, es Entonces, como si te empiezas a leer el Ulises. No es que la claro, novela sea difícil, es que el Ulises es difícil. Pero con la poesía la gente no tiene tanto esa Ya, pero concepción. tampoco nos lanzamos a eso, así que hay que lanzarse a leer poesía. Y Total. aquí tenéis sí. 2 artistas para empezar a leer. Bueno, 3. Bueno, es que no sé dónde la veis. Pues bueno, muchísimas gracias por haber venido y eso. Gracias a Esperamos vosotras. que Gracias a volváis otra vez. vosotras. Y bueno, pues nada, muchas gracias a todos los que hayáis estado viéndonos. Gracias por apoyar a la revista. Podéis suscribiros, que nunca lo decimos, pero ya os podéis suscribir, que eso nos ayuda a autogestionarnos para poder pagar la página web y todas esas cosas, o sea que os podéis suscribir. Siempre en nuestra web, normalmente, si no pasa nada, el día 25 de cada mes subimos la revista, tenemos reseñas, por ejemplo, del libro de Sofía hay reseña, de su novela también, del libro de Irene creo que no, pero sí que hay, por ejemplo, de otros libros de la Carmencita. En nuestra web también tenéis algunas entradas de blog que escribí yo sobre poesía, sobre libros para empezar a leer, donde vais a poder encontrar muchos poemarios de la Carmencita. Así que muchas gracias por haber venido y a leer.